un poquito igual sí, que al final cuando hablamos de problemas, sí que quiero que os quede clarísima esta historia, que esto del Lean, esto de la mejora continua, no es más que esto, de tratar de identificar, tratar de conocer dónde están nuestros problemas para que poquito a poquito los vayamos reduciendo o incluso casi eliminando, para algún día quizás llegar aquí o qué, ¿llegaremos aquí o no llegaremos aquí, chicos? A un sitio, a un mar sin problemas, a un mar sin nada debajo. ¿Llegaremos o no? Vale contestar, Yo creo que el día que lleguemos a eso, o nos hemos quedado sin trabajo, o... Ahí estamos, David. ¿Crees que llegaremos aquí algún día? ¿El qué? ¿Perdón? ¿Llegaremos aquí algún día al mar sin problemas? Hombre, en algunos problemas llegaremos y nos surgirán otros, ¿no? No, pero precisamente esto es lo bonito de la mejora continua, ¿vale? La mejora continua no es más que marcarnos objetivos concretos. Para llegar a ese objetivo concreto tendremos problemas. Iremos resolviendo los problemas y llegaremos aquí, llegaremos a cumplir el objetivo. Pero entonces, ¿qué haremos, David? Entonces pondremos un objetivo más alto, un objetivo más difícil y entonces volveremos a tener problemas. ¿Me explico? Esto es lo bonito y lo apasionante de la mejora continua, que nunca va a acabar, nunca, jamás va a acabar, ¿vale? No quiero repetiros este diagrama de flujo que si estuvisteis en algún otro webinario también os lo puse, pero esto no va de echarnos las culpas unos a otros, no va de esconder los problemas, como insisto, cuando estuve yo en Ford, que sabéis que estuve 4 años casi trabajando en la fábrica de Ford en Valencia, en aquella época las direcciones de cada área hacían esto, como en, no te digo la mayoría, pero en muchísimas empresas, tirarnos hablando en plata la caquita unos a otros, tirarnos las culpas unos a otros, esto no vale para nada. Lo que tenemos que conseguir es poner los problemas encima de la mesa, tratar de vivir en una cultura en la que los problemas los resolvamos. Porque ¿por qué nos suele pasar que en las empresas no nos gusta demasiado el poner los problemas encima de la mesa? ¿Verdad que suele ser por esto un poquito, chicos? ¿Verdad que suele ser porque normalmente los problemas los resolvemos, digamos que regular, como el parchecito este, como la tirita que ponemos en la grieta en la pared? ¿Creéis que la tirita va a durar mucho en la pared? ¿Va a hacer que aguante? No, simplemente trasladas el problema un poco más adelante. Correcto, pero por eso en general, ¿verdad, Sandro? No nos gusta, como no resolvemos bien los problemas, no nos gusta ponerlos encima de la mesa, porque como en ocasiones nuestros jefes culpabilizan a las personas, y fijaros lo que os digo, yo creo que no hay nadie, o casi nadie, ¿vale? 99% de seguro de que nadie hace las cosas mal porque quiera. El problema, como decíamos en las sesiones anteriores, los problemas están en los procesos, no en las personas, en la forma en la que hacemos las cosas, ¿vale? Con lo que lo importante es sacar los problemas encima de la mesa y entonces tratar de resolverlos en equipo. Carlos, cuéntales esto, que esto es divino. Mirad qué bueno. Bueno, esto es el proceso lógico que deberíamos seguir para resolver un problema, ¿vale? Lo primero es conocer realmente qué es lo que ha pasado. Muchas veces nos vamos directamente a solucionar un problema sin ni siquiera habernos parado a observar, a conocer qué es lo que ha pasado, conocer la realidad, ¿vale? Ese debería ser el primer paso. Si no conocemos la realidad, difícilmente vamos a poder cambiarla, ¿no?
El segundo paso, una vez que conocemos la realidad, y esa la vamos a conocer con hechos, con datos, con información, ¿vale? Una vez que conozcamos eso, lo siguiente que necesitamos es entenderlo. Y entenderlo significa saber el por qué suceden las cosas. Si no sabemos el por qué ha sucedido un problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? Si no sabemos el por qué, pues podremos poner la tirita, podremos poner el parche, pero realmente el problema no lo vamos a solucionar. Yo suelo poner un ejemplo cada vez que hablo de esto, y es qué es lo que, igual hasta me lo oísteis el último día, no estoy seguro si lo comenté, pero qué es lo que hacemos cuando nos duele la cabeza. Yo por lo menos cuando me duele la cabeza me tomo un paracetamol, me tomo un ibuprofeno, pero realmente no estoy analizando las causas del dolor de cabeza. Con lo cual, en cuanto se me pasa el efecto de la pastilla, volverá a dolerme la cabeza. Si realmente lo que quiero es que se me pase el dolor de cabeza y que no vuelva dentro de 4 o 6 horas, tendré que buscar la causa, el por qué me duele la cabeza. Y a lo mejor me duele porque no he dormido bien, o me duele porque me ha dado mucha luz, o me duele porque tengo un problema en la vista. Bueno, tendré que buscar cuál es la causa, y una vez que conozca cuál es la causa, podré actuar, podré eliminar esa causa, y una vez que he eliminado esa causa, habré eliminado el problema. Vale, entonces, este es el flujo que debemos seguir. En cualquier problema, lo primero, observar la realidad, conocer qué es lo que está pasando. Esto que nos gusta decir tanto, el Gemba, el lugar donde suceden las cosas, el lugar donde se genera el valor, pues ahí es donde hay que ir a buscar la información. Una vez que tenemos esa información, entenderla. Entenderla significa conocer su origen, de dónde sale, el porqué. Y una vez que conocemos el porqué y el origen, vamos a actuar. Y vamos a actuar sobre ese origen, ¿para qué? Para evitar que vuelva a aparecer. ¿Vale? Este es el proceso que deberíamos seguir. ¿Qué es lo que hacemos en la realidad? Pues en muchos casos pues nos cuesta pararnos a analizar, nos cuesta pararnos a buscar causas. Somos gente de acción, nos gusta actuar, parece que si no estamos haciendo algo, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, en cuanto observamos que hay un problema, rápidamente vamos a dar la solución, sin detenernos a buscar cuál es el origen, el por qué ha aparecido ese problema. De esa manera, ¿qué es lo que conseguimos? Pues conseguimos parches, conseguimos soluciones que duran una temporadita, pero pasada esa temporada, pues vuelve a aparecer el problema. Entonces, Carlos, déjame que diga una cosa aquí, que el otro día estuve en un webinario que hablaban de esto precisamente. ¿Sabes lo que era? Hacía el símil de en un penalti, en el lanzamiento de penaltis, cómo no hay ninguna causa lógica, ¿vale?, para que los porteros se tiren a un lado o a otro. De hecho, se conoce que la mayoría de lanzamientos de penalti los lanzan al centro, ¿vale? Pero, ¿sabes por qué se tiran? Porque si no te tiras y te meten el gol, la gente se queda pensando, mira, y este no ha hecho nada. Sí. Fíjate, pues en la empresa pasa un poco lo mismo. Voy a hacer algo. Sí, eso. Vamos a hacer, corriendo, a hacer algo, que parezca que nos movemos, ¿no? Qué bueno. Y como consecuencia, pues, ¿qué pasa? Que no eliminamos el problema. Sí, le hemos puesto un parche en el mejor de los casos, pero pasado un tiempo, olvídate, volveremos a tener el problema. Qué bueno. Ese es el primer problema a la hora de solucionar problemas, valga la redundancia. El segundo problema que ponemos es en aquellos casos donde no nos paramos a medir, no nos paramos a conocer realmente qué es lo que está pasando. Alguien nos ha dicho que hay un problema y rápidamente nos ponemos a analizarlo y a actuar, pero no nos detenemos a ver qué es lo que está pasando. No vamos al sitio, al Gemba, al lugar donde ha sucedido el problema, a tomar datos, a observar cómo se ha producido el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que probablemente técnicamente podamos dar una buena solución, pero que esa solución no se va a adecuar realmente a la realidad. ¿Por qué? Porque no hemos observado la realidad. No tenemos un diagnóstico correcto de qué es lo que ha sucedido. Esto es algo que sucede mucho en departamentos de ingeniería. Y yo he trabajado en departamento de ingeniería y os puedo decir que nos gustaba poco movernos a la planta. Hay que moverse, hay que ir al lugar donde suceden los problemas. Ese es el segundo problema a la hora de solucionar problemas. El tercero,
pues esto que nos encontramos también en algunas ocasiones, esta parálisis por el análisis. Observamos, analizamos, no lo tenemos claro, vamos a por más datos, seguimos analizando, todavía no está del todo claro, vamos a por más datos y nos perdemos en tomar datos, analizarlos, volver a tomar datos, volver a analizar y nunca llegamos a tomar decisiones, nunca llegamos a actuar. Esto es un problema que nos sucede también en determinadas organizaciones donde pues habitualmente tenemos a gente muy especializada en información, análisis de datos, etcétera. Esto suele pasar a veces en departamentos de calidad y muy poco especializada o muy poco dada a poner en marcha, a tomar decisiones y actuar. Entonces, esta es la tercera dificultad que nos encontramos, ¿vale? En definitiva, si queremos solucionar un problema de verdad, lo primero que necesitamos es tener claro cuál es ese problema, ¿vale? Para tener claro cuál es ese problema, tendremos que ir a buscar información, tenemos que ir a ver cómo ha sucedido el problema, tenemos que ir a buscar datos. ¿Vale? Como pone ahí, un problema que está bien planteado, pues un problema que está medio resuelto, ¿vale? Con el mero hecho de buscar información, conocer qué es lo que está pasando, pues probablemente vamos a tener una buena parte de la solución. Y en segundo lugar, a la hora de solucionar un problema tenemos que tener claro qué es lo que queremos conseguir, hasta dónde queremos llegar. ¿Queremos eliminarlo totalmente? ¿Queremos reducirlo? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Para cuándo queremos eliminarlo? Etcétera. ¿Vale? Esto es clave también. Una vez que tengo un problema, pues saber exactamente cuál es y saber hasta dónde quiero llegar a la hora de solucionarlo. Os voy a poner un pequeño juego. Os voy a poner esta figura. Y os voy a preguntar, bueno, ¿qué es lo que veis? ¿Qué es lo que veis vosotros en esta imagen? ¿Quién ve algo en esta imagen? ¿A nivel de emociones o...? De todo. ¿Qué es lo que os sugiere esta imagen? ¿Qué veis? Una silueta. Una silueta. Perfecto. ¿Qué más veis? Frustración. Frustración. Vale. Desánimo. Desánimo. ¿Qué más? Un señor pensando. Un señor que dice, joder, muy bien, pensando. Vale. Bueno, Pocas soluciones. Pocas soluciones. Mira, de todas estas que habéis dicho, realmente en resolución de problemas solo me valen dos. Veo una silueta o veo un señor. Punto. Yo no sé si está frustrado, no sé si está pensando, no sé si está cansado, no sé si está meditando, no sé si solo está concentrado. No lo sé. No sé, muchas veces cuando vamos a buscar, a observar la realidad para identificar por qué ha sucedido un problema, tendemos a interpretar, tendemos a sacar conclusiones que muchas veces no son objetivas y que nos llevan a equivocarnos a la hora de plantear una acción o plantear una resolución. ¿Vale? Entonces, en la resolución de problemas necesitamos objetividad, necesitamos de alguna manera quitarnos esas interpretaciones, esas creencias, esos gustos y buscar la objetividad. ¿Cómo? Pues a través de datos. Yo suelo hacer en algunas empresas, suelo hacer la pregunta cuando digo, oye, ¿os parece que esto está ordenado? Cuando vas a una planta o vas a una oficina, preguntas, oye, ¿tú crees que esto está ordenado? Y hay gente que te dice, bueno, no, esto es un desastre. Y en cambio hay otro que te dice, sí, esto está muy bien. ¿Quién tiene razón? Pues a lo mejor tienen razón los dos. ¿Cuál es la manera de asegurarme de que la respuesta que me den sea única, sea común, sea objetiva por parte de todos? Pues poner algún sistema de medición que sea común, un sistema de puntuación que sea común. De tal manera que si yo digo, oye, ¿esto está ordenado? Cualquiera me puede decir, no, pues mira, esto está de 5 o está de 7, en base a esta tabla de valoración. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no van a ser pues, opiniones, van a ser gustos y sobre opiniones pues podemos estar discutiendo toda la vida y no llegar a ninguna conclusión. Entonces, en la resolución de problemas, al igual que os decía antes, que es básico tener ese flujo de primero observar, después conocer o entender y a partir de ahí actuar, pues como elemento básico a la hora de observar es no interpretar lo que estamos viendo, es tomar datos objetivos y así conocer la realidad quitándole cualquier subjetividad, cualquier opinión, cualquier creencia. Si no lo hacemos,
pues probablemente montaremos el proceso y haremos el análisis y haremos las acciones para eliminar las causas que no van a ser acertadas porque van a estar sesgadas por nuestros gustos o creencias personales. A ver, en muchas empresas, ¿sabes? El PDCA a veces lo confunden con el plan de acción. No sé si te pasa con clientes a veces también a ti, Carlos, ¿eh? Sí, el plan de acción es una de las partes del PDCA, ¿eh? Pero fijaros, como aparece en esa transparencia, son 4 partes, ¿eh? La primera que es planificar lo que vamos a hacer. Como bien decía antes Carlos, conociendo y analizando, como luego veremos, y poniendo acciones concretas a realizar. Y luego viene, que yo digo siempre que cuando aplicamos método, Carlos, hasta esta fase solemos ser hasta bastante buenos una vez aplicamos método, ¿eh? Pero fijaros que luego empieza lo complicado, ¿eh? Que es hacerlo, que es ponerlo en práctica. Y sobre todo lo siguiente, el comprobar, verificar que lo que estamos haciendo va en línea de lo que pensábamos, ¿eh? Fijaros que cuánto nos cuesta comprobar, cuánto nos cuesta medir. Cuando estamos hablando de departamentos de producción, de fabricación, pues ya tenemos totalmente asimilado que hay que medir determinadas cosas. Pero cuando nos vamos a otros departamentos, no sé, un comercial o un departamento de compras o de recursos humanos, muchas veces nos cuesta encontrar indicadores para saber si funciona bien o mal el departamento. ¿Por qué? Porque no tenemos esa costumbre de medir, esa costumbre de comprobar. Oye, os paso una encuestita, que si estuvisteis en otro webinario igual la hicisteis, ¿de acuerdo? Pero quiero que de las 4 fases estas que hemos dicho, de planificar, hacer, chequear y actualizar o modificar, elijáis solo una. A ver cuál elegís. Solo una. Sé que es complicado, ¿eh? Vale, pues ya estáis todos. Finalizo y comparto, ¿vale? Curiosamente nadie ha puesto la fase de hacer. Ha ganado por bien poquito la parte de planificar. Y luego, en segundo lugar, la fase de actualizar, modificar, ¿eh? No hay respuesta correcta, como supongo que sabréis o entenderéis, ¿de acuerdo? Yo solo quiero que os acordéis de una cosa, espero que para siempre, ojalá, ¿eh? Si planificamos fantásticamente bien, pero no hacemos el resto, seguramente no valga para nada. Obviamente, si no planificamos, el resto igual vale para poco, ¿no? Por eso os digo que no hay respuesta correcta, ¿eh? Pero a mí me lo enseñó mi amigo Isao Yoshino de Toyota, ¿eh? Do y check, sobre todo check, do y check, sobre todo check, 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 comprueba. Si comprobamos, las cosas se hacen. Y si comprobamos, como luego veremos, lo fantástico del método es que chequeando aprendemos. Porque ¿qué suele pasar? ¿Qué suele pasar en las empresas? Que nos ponemos a hacer, una vez tenemos el plan, nos ponemos a hacer 45 acciones a la vez. Oye, ¿cuál ha funcionado bien? Y no nos pagan por hacer 45 acciones, ¿eh? Nos pagan para ver si somos capaces de con una acción o con 3 solucionar el problema, ¿eh? ¿Vale? Y además para siempre. Me gusta el resultado que ha salido,
Porque una cosa es lo que cuando preguntamos, mucha gente opina, sí, es importante planificar. Y fijaros que hacer no le habíamos puesto como, yo creo que nadie lo ha votado. ¿No? Pero en la realidad, ¿qué es lo que hacemos? Hacer. En la realidad, hacer. Nunca tenemos tiempo para planificar. Si nos piden que hagamos algo y ni siquiera nos paramos a pensar, enseguida vamos a hacer. Dedicamos muy poquito tiempo a planificar. No nos gusta, pensamos que es una pérdida de tiempo. Después hacemos. Le invertimos el tiempo que sea necesario en hacer. Comprobar. Pues bueno, como no tenemos la costumbre, pues nos cuesta. Sabemos que hay que comprobar, pues en algún caso comprobaremos, pero tampoco dedicamos demasiado tiempo a eso. ¿A qué dedicamos el tiempo? A la actuar. Solo que actuar lo traducimos y lo convertimos en corregir. ¿Corregir por qué? Porque como no hemos planificado, hemos hecho, no ha salido bien, hay que corregir. Entonces, traducimos el PDCA de esa forma tan bonita de cuatro cuadrantes iguales, cada uno se lleva un cuarto del círculo. Pues mira, se nos va a que más de la mitad del círculo es para corregir. ¿Corregir por qué? Porque no hemos planificado y nos hemos dedicado a hacer directamente. Eso es lo que suele... Cuando corregimos, Carlos, ¿eh? Cuando corregimos. Cuando corregimos, efectivamente. Cuando corregimos o ponemos parches otra vez. Sí. ¿Qué es lo que debería ser? Pues lo que debería ser es dedicar un poco más de tiempo a planificar. Pensar antes de actuar, pensar. Y en el proceso de resolución de problemas, como vais a ver en las siguientes transparencias, vamos a poner una serie de pasos. La fase de planificar se lleva más de la mitad del proceso de resolución de problemas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en planificar está pensar qué es lo que vamos a hacer, está buscar cuál es el origen del problema, buscar la causa, está plantear qué voy a hacer para eliminar esa causa, ¿vale? Y hasta que no tengo claro cuál ha sido el origen y qué voy a hacer para eliminarlo, no me pongo a hacer, no me pongo a poner en marcha. ¿Vale? La mitad del proceso se nos va en planificar. De esa manera haremos ya con una seguridad en la que el resultado va a ser bueno, comprobaremos ese resultado, probablemente con lo que decía antes Rafa, este check probablemente tenga que ser un poco más grande que como lo hemos dibujado aquí. Y ahora sí, la fase de actuar ya no es corregir, la fase de actuar es estandarizar. ¿Para qué? Para asegurar que lo que hemos hecho se mantenga en el tiempo, para asegurar que lo que hemos hecho que ha servido en este proceso, pues se extienda a otros procesos si es el caso. Entonces, le damos la vuelta a cómo solemos trabajar para ir a cómo deberíamos. Y eso es lo que vamos a hacer con el método. Digo siempre, que soy muy futbolero, digo, en vez de correr detrás del balón, como vamos por el otro lado, ¿vale? Es pararnos, coger el balón con el pie derecho y decir, venga, ¿a dónde lo tiro? ¿A quién se lo mando? Y pensar un poquito más, ¿eh? Miras dónde están todos, cómo está cada uno preparado y entonces pasas. No le das como decían antes en la época de Clemente, el patapum para arriba, ¿no? Bueno, pues el método que vamos a ver a lo largo de esta tarde y del jueves se basa en esto, en dedicar una buena parte a planificar y la fase de actuar se convierta en una fase de estandarización. Os lo pongo aquí. Entonces, ese método PDCA, bueno, el PDCA que hemos dicho que probablemente todos hemos visto en alguna ocasión, el PDCA ya sabéis que está detrás de todas las metodologías de mejora, todos los sistemas de gestión, todos los sistemas de calidad que venimos utilizando en las empresas, pues os diría desde mitad del siglo pasado. Este método, que es algo que intuitivamente podemos tener en la cabeza, porque si yo quiero irme de vacaciones, si me dejan ahora con la desescalada esta, si me puedo ir de vacaciones, pues probablemente estaré pensando ya dónde me voy a ir, cuándo me voy a ir, con quién me voy a ir, en qué fechas. Estoy planificando. Cuando llegue el momento me iré de vacaciones. Pues, intentaré, respetando lo que he planificado, pues intentaré irme de vacaciones. A la vuelta de las vacaciones probablemente haré algún tipo de comprobación. ¿Me lo he pasado bien? ¿No me lo he pasado bien? ¿Me han tratado bien en este hotel? ¿No me han tratado bien? ¿Me han hecho perder un enlace en el vuelo? ¿Me han perdido la maleta? Pues, bueno, hago algún tipo de análisis y ese análisis lo voy a utilizar ¿para qué? Para
actuar y que la vez siguiente que haga una planificación de vacaciones la haga mejor. ¿Vale? Entonces, esto, como os digo, lo hacemos, pero no de una manera sistemática, lo hacemos casi intuitivamente en casi cualquier actividad nuestra del día a día, pues el sistematizarlo, como os decía, es algo que lo tenemos desde mediados del siglo pasado y que está detrás de todo lo que se hace en las empresas. Los sistemas de gestión, los sistemas de calidad, los sistemas de mejora. ¿Os acordáis también que el Hoshinkanri, el estudio de objetivos, también seguía este ciclo, ¿de acuerdo? El ciclo de PDCA. Eso es. Lo utilizamos para todo, aunque en muchos casos no seamos conscientes. Bueno, pues para la resolución de problemas lo utilizamos también. Lo que pasa es que lo vamos a desglosar un poquito pues, para facilitarnos su utilización. Tenemos una primera etapa que es identificar cuál es el problema. ¿Vale? Pues saber que ha habido un problema. Una segunda etapa que va a ser ese problema, conocerlo en detalle, observar la situación, observar qué es lo que está pasando y marcarnos un objetivo. Oye, ¿qué voy a intentar? ¿Voy a intentar eliminar este problema? ¿Para cuándo lo voy a intentar? ¿Con quiénes voy a intentar eliminar este problema? El siguiente paso sería analizar las causas y luego comento esto que me he saltado. Sería analizar las causas, es decir, buscar el origen, buscar el por qué ha sucedido el problema. Y para eso vamos a recurrir a esa información que tenemos de observar la situación. Y después vamos a buscar soluciones. Una vez que tengo claro cuál o cuáles son las causas, voy a plantear soluciones, voy a plantear acciones para eliminar esas causas. Todo esto entra en la fase de planificar. Os he dicho que me saltaba esta de desarrollar contramedidas. Esto hay procesos de resolución de problemas que lo incluyen y otros procesos que no. ¿En qué consiste? Pues consiste básicamente en, una vez que tengo un problema, antes incluso de detenerme a buscar sus causas, el poner el parche, poner la tirita, el poner, como os dibujaba Rafa en la transparencia de antes, en la grieta, pongo la tirita. Sé que no va a durar mucho tiempo, sé que no va a servir para mucho, pero por lo menos tengo una contención para, mientras aguante, poder analizar las causas y buscar una solución completa. Todo esto es la fase de planificar. Como veis, tenemos 4 pasos o 5 pasos si incluyo el de desarrollar contramedidas. Y estoy hablando en el título de 7 fases u 8 si incluye las contramedidas. O sea que me llevo más de la mitad, lo tengo aquí. Siguiente paso, hacer. Hacer algo tan sencillo como poner en práctica las acciones que he previsto o que he planificado. Que como resultado de la fase plan tenemos ese plan de acción que luego veremos con acciones a realizar con responsable y fechas. Y como luego os diremos también, y es medio de broma lo que os digo ahora, pero no lo es. Si queréis que una acción no se haga, poner 2 o 3 responsables. Si queréis que se haga, poner 1. Y poner fecha. Fecha con día, mes y año. No pongáis la semana que viene, que eso no es nada. O no pongáis esto en julio. No, en julio, ¿para qué día de julio? Y en el responsable es importante también poner la persona. No podemos poner responsable, mantenimiento. Correcto. Responsable, comercial. No. Mantenimiento no es nadie. Mantenimiento es Juan Pérez o Luisa Jiménez. Son un nombre y un apellido de una persona concreta. Bueno, eso es la fase hacer. A partir de ahí, fase verificar, fase comprobar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comprobar el resultado de las acciones. Comprobar si hemos conseguido el objetivo que queríamos, si hemos conseguido eliminar las causas o no las hemos eliminado. Ver si hemos generado otros problemas. Si el hecho de hacer determinada acción ha conllevado pues, efectos colaterales, bueno, pues eso vamos a comprobarlo. Entonces, tenemos que comprobar cómo de bien o de mal ha ido. Si ha ido mal, probablemente tendremos que volver para atrás. Quizá tengamos que volver a la fase do, a la fase hacer, o quizá tengamos que volver a la fase planificar, dependiendo de cuál haya sido la causa de no conseguir los resultados. Y si hemos conseguido los resultados, nos vamos a la última etapa y es actuar, en este caso, estandarizar las soluciones que hayan tenido éxito. Establecer nuevos procedimientos de actuación, formar a la persona o personas afectadas en la nueva forma de trabajar, comunicar el resultado y cómo hemos llegado a él, por si se pudiera aprovechar la experiencia, el conocimiento adquirido en este proceso en otros problemas similares o en otros procesos o en otros problemas en otras ubicaciones.
Bueno, pues esos son los 7 pasos. No es más que el PDCA repartido un poquito más claro para facilitarnos el tener un método que seguir en el que, como os decía antes, no podemos o no debemos saltarnos ninguna etapa. Si nos saltamos cualquiera de estas etapas, probablemente no demos con las soluciones adecuadas. Probablemente nos quedemos en parches o nos quedemos en acciones que realmente no eliminan el problema o no eliminan, mejor, la causa del problema. Hablamos de problemas, ¿eh? ¿Qué es un problema, eh? No os voy a contar el chiste que cuento siempre cuando esto es directo, que es muy malo, ¿eh? Pero al final un problema es cuando algo, cuando una situación es diferente de lo que yo querría que fuera, ¿no? Cuando lo que pasa es distinto de lo que quiero que pase, y por lo tanto hay una oportunidad de mejora. Si la situación actual es distinta de la que yo quiero que sea, la situación deseada, hay un desfase, hay un gap entre ello, que no hay que confundir tampoco con la causa o la solución, sino que cuando algo sea distinto de lo que yo quiero que sea, es un problema. Por eso lo que decíamos el otro día también de los estándares. Si no hay estándares, ¿cómo sabemos qué es bien? ¿Cómo sabemos qué es mal? Y cuando hablamos de estándares en cuanto a indicadores y objetivos, ¿no? Si yo tengo un objetivo y yo sé lo que es ok, verde, ¿no? Si tengo rojo, mal, tengo un problema, ¿eh? Y si no hago nada, pues seguramente no resolveré ese problema. ¿De acuerdo? Por eso la importancia de los problemas y la importancia de los estándares. Y un estándar al final un problema es cualquier desviación del estándar de lo que debería ser. Imaginaos la chorradita de este ejemplo, ¿no? Todo tiene que ser ceros y unos, pues un 2 es malo, un 2 es no ok, un 2 es un problema. Y como entenderéis todos, pues al final problemas, pues todos los días, ¿verdad? Tenéis decenas o incluso centenas, ¿verdad? Y lo que no pretendemos ni puede pretender nadie es que de repente ahora para todos los problemas os pongáis a aplicar método en cada uno de ellos, porque si no, seguramente nos volveríamos medio majaras, ¿no? Y yo hablo de los diferentes tipos de problemas. ¿De en función, como veis, el eje vertical es en función de cómo de complejo sea el problema y cuánto tiempo tardas en resolverlo en el eje horizontal, ¿vale? Que esto no es mío, es de un libro que ahora no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? El libro pero os lo pasaré, es un libro en inglés que habla de estos 4 tipos de problemas. Y el primer tipo es, oye, aunque hoy os estamos comiendo la cabeza con tema de aplicar método, oye, hay cosas que hay que hacer, como dice el logo de Nike, ¿no? El moto de Nike, just do it. Déjate de milongas. No hace falta que hagamos análisis de todas las cosas para todos los tipos de problemas, que si no, no acabaríamos nunca, ¿verdad? No requiere realmente un análisis de causa, o sea, hazlo. Luego hay otra cosa, ¿vale? Que son posiblemente problemitas más pequeños dentro de nuestro día a día, ¿vale? Como pueden ser problemas muy concretos y problemas no muy grandes, que son los que más tenemos en nuestro día a día. Que esos solemos enfocarlos, como luego os comentaremos, esto será el jueves, en plan, sí, vamos a enfocarnos en causa-raíz, ¿de acuerdo? Pero no hace falta posiblemente aplicar todos los pasos del PDCA. Es lo que yo llamo el quick Kaizen, para problemas muy concretos, para problemas muy sencillos, ¿vale? Y luego el tipo 3 ya es, oye, problemas grandes, imaginaros, oye, tengo un 5% de rechazo en la línea X. Oye, pues, o en general, un 5%
de rechazo en el área de envasado. Oye, pues eso, ¿verdad? Ese tipo de problemas que son más grandes, como no lo cortes en trocitos, como luego veremos, y lo partamos en trocitos pequeños, va a ser imposible de solucionar. Y no vamos a pasar del 5% al 0,5 o al 0,005 en un mes. Tendremos que cortarlo en trocitos como luego veremos. Y luego ya los tipo 4 que yo digo yo son ya para otros, casi para nota. Los que ya son, digo yo, entre comillas a veces, el pajas mentales, ¿no? Grandes cosas. Y para cada cosa, insisto, tratemos de aplicar diferentes métodos, siempre siguiendo la misma estructura del PDCA, ¿de acuerdo? Pero si solo tenemos un martillo, chicos, chicas, ¿sabéis lo que pasa al final? Que nos pensamos que todos son clavos, ¿vale? Y es decir, oye, para problemas muy concretos, para nuestro día a día, para nuestros mandos intermedios, oye, apliquemos metodología concreta y sencilla. Para problemas más grandes, igual merece la pena que lo hagamos más estructuradamente, que hagamos equipos concretos, que hagamos un paso a paso y un semana a semana para solucionar los temas en medio plazo. Pero para algo repetitivo, para algo que pasa todos los días, oye, igual merece la pena que tengamos hasta diferentes estrategias siempre siguiendo con la estructura, ¿no?